En este caso, el levantacristal directamente no subía más, había quedado trabado y se escuchaba un ruido como a cable retorciéndose. Primero sacamos la manija del levantacristal con una palanca de plástico. Sacamos la moldura de la palanca de apertura de puerta. Sale a presión, tiene unas pestañas plásticas que impiden que se salga. Con una punta T20 sacamos el tornillo de la manija de la puerta. A la derecha del panel hay otro tornillo que tenemos que sacar. Sacamos la moldura de la palanca del espejo retrovisor. Esta sale a presión. No tiene clips, sino directamente dos pestillos de plástico que va encajado en la puerta. Y acá tenemos el tercer tornillo que tenemos que sacar. Ahora sacamos la manija de la puerta, que sale por arriba, y el panel de la puerta va con clips, así que simplemente tiramos y levantamos. Acá podemos ver los clips que sostienen el panel de la puerta. Ahora con una trincheta y con mucho cuidado vamos a cortar el pegamento de la puerta. Como vemos arriba está rasgado, pero bueno, eso no lo hice yo, fue cuando el instalador hizo los cierres centralizados. Esto nos va a permitir tener acceso a la máquina del levantacristal. Con una punta T30 vamos a sacar los tornillos de la máquina del levantacristal. Lleva un tornillo donde está la manija, un segundo tornillo en la parte inferior izquierda, otro en la parte inferior derecha, otro en la parte superior derecha y un último tornillo en la parte superior izquierda. Ahora desenganchamos una traba plástica que va en la parte de la manija y empujamos. Cada corredera de metal tiene abajo una imperfección de metal que va enganchada en la puerta. Así no se cae cuando sacamos los tornillos, así que hay que levantar y empujar. Pero antes le vamos a poner la manija y vamos a tratar de bajar, aunque sea un poquito, para que se exponga esa parte de plástico blanca que es donde va una traba que traba con el vidrio, ya que tenemos que sacar el vidrio antes de sacar la máquina. Para sacar el vidrio tenemos que meter un destornillador plano y empujar mientras lo giramos, así va a desenganchar. Y lo mismo hacemos desde el otro lado. Ahí vemos que tiene un agujero y esa traba es la que tenemos que empujar y levantar para que salga el vidrio. Cuesta un poco, pero ahí vemos cómo empujamos y va saliendo. Y lo mismo tenemos que hacer con el otro lado. Acá podemos ver el lado izquierdo, donde está la trabita y donde va ubicada. Ahí vemos que ya está libre el vidrio. Así que vamos del otro lado y con un trapo para que no se nos resbale, lo sacamos en diagonal. La punta izquierda va hacia arriba. Ahora dejamos el vidrio en un lugar seguro para que no se rompa. Y ahora pasamos a sacar la máquina. Como vemos, levantamos para que salga la traba esa metálica que encaja en la puerta y ya sale. Hacemos lo mismo del lado izquierdo y ya vemos que están los dos afuera. La parte derecha del levantacristal lo giramos y lo bajamos. Ahí vemos que giramos hacia la derecha, así puede salir por el agujero. Ahora sacamos el clip que está ubicado acá, que es de una varilla, como vemos ahí. Y ahora con cuidado de no arrancar los cables, porque ya de por sí está roto, vamos sacando de a poquito hasta que sale por completo. Ahí vemos que ahí salió. Ahí está. Ahí tenemos la máquina para reparar. Como vemos es un sistema de doble corredera, así que va a ser fácil de reparar. Acá podemos ver con qué se había trabado. La falta de lubricación y el óxido hizo que se salga uno de los pelitos del cable, y eso se enredó y no permitía que suba y baje. Ahora con la ayuda de un destornillador plano, tenemos que correr esa pestaña de plástico que está ahí. Hay una de cada lado. Eso va a permitir que salga la rueda. Lo mejor es palanquear la traba plástica mientras con otro destornillador palanqueamos la parte de abajo. Así tiene más posibilidades de salir. Ahora nos falta del otro lado. Como vemos, le hago palanca de abajo y también en la traba. Hasta que sale. Ahí vemos que salió. Ahora levantamos el metal y ahí queda expuesta la parte que va en la manija del levantacristal.
Eso también lo sacamos hacia arriba y ahí vemos que tiene una sola posición. Con la ayuda de una pinza vamos a sacar la rueda. Ahí vemos cómo sale. Va bastante a presión. En este caso no se cortaron los cables, no se llegaron a cortar. Y vamos a reemplazar uno solo, que es el que se llegó a deshilachar. Antes de continuar, le vamos a cortar este precinto que sujeta la vaina de los cables. Así es más fácil. Ahora, como este es el cable que se deshilachó, vamos a sacarlo de la ruedita, haciéndole palanca con un destornillador. Es bastante fácil que salga. Ahí vemos que ya salió. Ahora del otro lado, con la ayuda de la pinza, sacamos la ruedita. Ahí vemos que está todo completamente oxidado. Por eso se ve que se deshilachó. Se ha oxidado y se salió un hilito y eso es lo que se enredó. Ahora vamos a desenredar los dos cables de la ruedita. Obviamente que tenemos que sacar solamente el que se enredó, que es ese que está del lado de abajo. Del lado de arriba está el otro que está sano. Ahí vemos que está muy oxidado, por eso se había cortado. Como vemos del lado de abajo, hay un lugar donde va justo una trabita que va en el cable. Ahora vamos a dar vuelta a la máquina para sacar ese cable que está deshilachado del lado del levantacristal. Como está deshilachado y lo vamos a cambiar, directamente lo cortamos con un alicate o una pinza. Ahora vamos a empujar ese cable y ahí va a salir el resorte y la trabita que va del otro lado. Así que va una trabita acá y otra trabita en la ruedita. También lo vamos a cortar porque no sale porque está deshilachado. Así que bueno, ahí tenemos el cable en 3 pedazos. Ahora vamos a medir los 3 pedazos de cable viejo con el cable nuevo. Siempre es preferible que les quede un poco más largo, porque si queda largo siempre lo pueden cortar. En cambio si queda corto ya no hay solución. ¿Qué cable pueden usar? Pueden usar de freno de bicicleta, que es muy barato. Pueden usar de acelerador de auto. Pueden usar de freno de moto. Cualquiera sirve. Los mejores son los que son más flexibles, pero en definitiva sirven todos igual. El que es específico para el levantacristal no está muy caro tampoco. Sale menos de $1 cada metro. El secreto para que quede bien no tiene que ver con el cable en sí, sino con las trabas. Tienen que apretarlas muy bien para que no se salgan. Y también es muy importante que el cable quede muy tenso. Si queda flojo, se va a terminar saliendo o enredando. Primero tenemos que pasar el cable por la parte plástica, que es donde sujeta el cristal y lo levanta y lo baja. Después lo pasamos por el otro lado, que es por la vaina que va hacia la ruedita. Ahí vemos cómo salió del otro lado. Ahora ponemos el resorte. Ahora le vamos a poner la trabita de reemplazo. Esta vez las conseguí baratas, pero si no, suelo usar un pedazo de remache que también va perfecto. Para apretar esta traba pueden hacerlo con una pinza y haciendo mucha fuerza, o poniéndolo en algo metálico y pegándole con un martillo, o también en una morsa. Yo suelo hacerlo en la morsa. Simplemente lo ponemos y apretamos hasta que el cable no se mueva más de la traba. Tengan en cuenta que todo el vidrio es pesado y solamente se sujeta de esta trabita, así que hay que apretarlo lo mejor posible. Ahora hacemos lo mismo con la traba del otro lado. Esta vez es una traba un poco más chica porque tiene que entrar en la ruedita. Para que me entre mejor en la ruedita, lo que hice fue achicarlo comiéndole un poco todo el metal. Pueden darle también con una moladora o pueden agarrar un cuchillo caliente y darle a la ruedita para que ingrese más fácil. Yo prefería hacerlo de esta manera. Pero como la ruedita es de plástico blando, también es muy fácil moldearlo con un poco de calor, con un soldador o con un cuchillo caliente. Si se resiste, le pueden pegar un poquito con un martillo. Mientras le den despacito, no pasa nada. Ahí vemos cómo tiene que quedar, bien a presión. Ahora vamos a enrollar el cable en la rueda, vamos a tirar bien y vamos a ir enrollando. Sí o sí tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Nosotros enrollamos desde abajo hacia arriba, para que la parte de arriba pueda pasar el cable. Si no, sería imposible de arriba hacia abajo.
así que solamente se puede poner de esta manera. Vemos que tenemos que hacer bastante fuerza para que quede bien tirante. Seguimos enrollando hasta que queda así. Como vemos, un cable completamente enrollado y el otro para el otro lado. Ahora agarramos la rueda con mucho cuidado, apretando bien el cable para que no se salga todo lo que enrollamos, y lo metemos en la carcasa de plástico hasta que nos quede así. Como vemos, pasa un cable por abajo y otro cable por arriba. Estos cables ahora tiene que entrar la vaina. ¿Qué pasa? Para que entre, vamos a tener que sacar el cable de alguna de las rueditas. Así que vamos a ir del otro lado y con la mano vamos a girar la ruedita hasta que sale el cable. Esto lo que va a hacer es sacar la tensión para que pueda entrar del otro lado. Y ahora que ya no hay tensión de este lado, vemos cómo ingresa la vaina al lugar donde tiene que ir. Y ahí queda la ruedita completamente tirante. Ahora ponemos el cable en la ruedita. Esto cuesta un poco. Ahora les voy a mostrar otra manera de colocarlo para que les cueste menos. Primero vamos a sacar la vaina de donde la habíamos metido, que es en la carcasa. Ahí vemos que tiro con mucha fuerza y ahí salió. Con una trincheta vamos a cortar unos pedacitos de plástico de la carcasa. Así la vaina ingresa mucho más sencillo. Ahí vemos que tiro, hay que tirar con mucha fuerza. Siempre tiene que estar así de tirante para que funcione bien. Y ahí suelto y ingresa perfectamente. Ahí quedó listo. Antes de seguir armando, vamos a tirarle silicona líquida por toda la zona. Esto lo que va a hacer es lubricar y va a impedir que se despelleje otra vez el cable como pasó en este caso. Ahora ponemos un precinto sujetando las dos vainas que se unen, tal como estaba antes de que cortáramos el precinto que venía de fábrica. Ahora vamos a colocar el metal donde después va la manija del levantacristal. Ahora ponemos la chapa que lo sujeta. Tengan cuidado porque adentro tiene un resorte, ahí lo podemos ver. Y este pedazo de metal tiene que entrar justo en los dos bordes del resorte. Así nos tiene que quedar. Como vemos, el plástico encastra en la chapa, así que ahora lo que tenemos que hacer es empujarlo hacia abajo, pegándole, para que las dos pestañitas laterales puedan sujetar todo el mecanismo. Yo usé una pinza y le pegué a la pinza hasta que se partió la pestaña de plástico. Y después traté de hacer lo mismo con la otra, pero esta vez con un destornillador haciéndole palanca, y se partió también. Así que agarré dos precintos y se los pasé justo por el agujero donde pasaban las pestañas. Ahí vemos cómo le estoy haciendo presión. Y listo. Por las dudas le puse otro precinto del otro lado, así no se mueve. Y listo. Ahora cortamos lo que sobra del precinto de arriba y del precinto de abajo. Antes de instalar la máquina es muy importante que la probemos afuera. Así que le colocamos la manija y subimos y bajamos. Como vemos, anda perfectamente. Ahora vamos a colocarla. La parte izquierda va primero. La ponemos así de costado y ahí vemos que la vaina se dobla. Eso nos va a permitir maniobrarla para que ingrese y después la enderezamos hacia la izquierda. Ahora podemos ingresar la parte derecha, que es la que lleva la manija del levantacristal. Ahí vemos que cuesta un poco entrar porque adentro tiene un fierro que hace a la estructura de la puerta. Así que tenemos que ir tratando de esquivarlo hasta que ingrese bien. A mí me resultó más sencillo ingresarlo así, acostado, y una vez que lo tiramos hacia la izquierda, después lo enderezamos. Ahora que lo tenemos ya más o menos acomodado, ahí lo enderezo y lo empujamos. Ahí vemos que está la parte que va en la manija ingresando. Y la otra parte tratamos de que no se nos caiga. Y vamos a ver abajo a la derecha que tiene una chapita que encastra. Y arriba tiene lo mismo. Acá podemos ver más de cerca. Ahí está la chapita y la otra chapita. Al lado tiene el agujero para poner el tornillo. Y del lado izquierdo lo mismo.
Ahí vemos que estoy ingresando. Eso nos va a facilitar poner el tornillo, porque sin tener el tornillo puesto, de todas formas no se va a caer porque está agarrado de esa chapa. Tenemos esa ahí y tenemos otra igual abajo. Ahí está puesta. Ahora ponemos el tornillo número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5, que es la parte que sujeta la manija del levantacristal. Llegó la hora de poner el vidrio. Esto es lo más importante porque es todo el peso. Si puede soportar este peso, va a andar perfecto. Estas son las trabitas que tienen que ingresar. Ahora vamos metiendo el vidrio en diagonal, así como lo sacamos, y tratamos de que ingrese en todas las correderas donde tienen los burletes. Acá vemos la trabita, cómo está ingresando. Simplemente hay que empujar para abajo y va a trabar. Acá vemos la parte en que lo engancho. Fue un segundo y fue muy fácil. Y del otro lado entró solo. Ahora vamos a tirar silicona por todas las partes que tengan rozamiento. Por los plásticos, por los burletes, por todos lados. Ahora vamos a probar el vidrio. Vemos que baja perfecto. Y sube perfecto. Y además bastante suave. Mucho más suave de antes de que se rompiera. Ahora volvemos a pegar el insonorizante. Apoyamos el panel de la puerta arrancando por el pestillo de la traba. Y simplemente empujamos hacia abajo hasta que traba. Ahora empujamos con la mano hasta que traben los clips, así sujetan el panel. Ahora ponemos la moldura de la palanca del espejo retrovisor. Esto va a presión. Ahora el plástico de la manija de la puerta. Le enroscamos el tornillo. Colocamos la moldura de la apertura de la puerta. Hay un tornillo más que va en la moldura de la palanca del espejo retrovisor que este auto no tenía, y otro que va a la derecha abajo que ya les mostré. Pero bueno, vamos directamente a la manija del levantacristal y vamos a probarlo. Como vemos, baja y sube perfectamente. Muchísimo mejor que antes de que se rompiera. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.